Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en estos diálogos sobre Constitución y Medio Ambiente. Hoy día nos encontramos en el segundo panel de este ciclo, que convoca Juntos por un Chile Sostenible. Esta alianza de distintas organizaciones ha querido trabajar en una agenda conjunta para aportar al debate constituyente, para ayudar a construir un Chile sostenible, porque estamos convencidos que la sostenibilidad debe ser un pilar fundamental en esta nueva oportunidad que tenemos en nuestro país para construir un país más equilibrado, más resiliente y donde el medio ambiente ocupe un pilar fundamental. Hemos vivido la amenaza del COVID, sabemos lo que eso significa y vemos también que debemos enfrentar la amenaza del cambio climático. Es por eso que quisimos abordar como grupo, en una primera instancia, los desafíos que ello implica. Quisiera agradecer muy especialmente la convocatoria que nos hizo SOFOFA a todas estas organizaciones. Acción Empresas, AmCham Chile, Andes Chile, CLG, Consejo Minero, Corma, Generadores de Chile, Asociación de Transmisores de Chile y Red Pacto Global Chile. SOFOFA nos unió, nos convocó y así conformamos este grupo que llamamos Juntos por un Chile Sostenible. Estamos enfocados a los grandes desafíos que tiene el país en materia medioambiental, buscando un espacio abierto de discusión porque estamos seguros que la única manera de construir entre todos es un diálogo constructivo, un diálogo donde quepan todas las visiones, todas las ideas y todo el resultado de los científicos, de los académicos, de los expertos que han venido por años trabajando en esta materia. El jueves pasado, 7 de octubre, tuvimos la ocasión de presenciar el panel que abordó los deberes del Estado y ciudadanos en la protección del medio ambiente. Hoy día nuestro panel se enfocará a la gestión territorial de los recursos naturales en Chile. Para ello, hemos invocado a destacados expertos desde distintas visiones. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Castilla, a Verónica Delgado, Juan José Ugarte y Edesio Carrasco, quienes nos expondrán sus ideas, esperando así, desde Juntos por un Chile Sostenible, difundir estas ideas, proponerlas y llevarlas al más alto nivel para que ellas sean implementadas en la Constitución y en la futura legislación. Para comenzar, entonces, invitamos al profesor Juan Carlos Castilla. Él es ecólogo marino y experto en manejo de recursos marinos costeros y conservación. Es profesor titular emérito y doctor Science y honoris causa en la Universidad Católica de Chile. Es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, un lujo para nuestro país. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Teológicas 2010. Profesor Castilla, usted es un experto en materias de recursos marinos. Chile tiene un gran territorio continental, pero también un gran territorio marino. Y ese es un recurso natural único que debemos preservar. ¿Cómo ve usted la importancia de ese territorio hacia el futuro en su preservación? ¿Y cómo ve usted que se debe incluir ese cuidado en la futura Constitución y en la legislación que la acompañará más tarde? Hola Margarita, ahora colegas del panel, saludos a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. La pregunta es amplia, así que probablemente voy en los primeros 8 minutos a redondear algunas cosas y después en las otras rondas podemos, desde luego voy a dejar lo de la Constitución para el final. Como dice Margarita, yo creo que los chilenos no se dan cuenta de que cuando hablamos de la superficie de Chile, uno va a Google a cualquier parte y salen 756.000 kilómetros cuadrados, y eso es tierra. Y eso le enseñamos a nuestros niños. Sin embargo, digamos, la zona económica exclusiva y todos los océanos que tenemos dan cuenta de más de 3.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces Chile en el fondo es 75% mar y 25% tierra. Y esa es una cuestión pedagógica que me parece muy importante, sobre todo para los niños. En esta oportunidad me voy a referir
muy resumidamente, a la gestión y territorialidad de los recursos renovables, del territorio, del espacio marino, o más como a mí me gusta hablar, del maritorio. Yo creo que tendríamos que hablar de territorio y de maritorio. Pero sobre todo basado muy sumariamente en la ley de pesca, porque es en la ley de pesca, digamos, donde están basados los derechos de los chilenos en este minuto. Yo creo que eso tiene que ser elevado a la Constitución, pero lo dejo para una segunda ronda. Voy a hablar de los recursos marinos renovables, peces, mariscos, algas, etcétera, mirando un poquito la ley de pesca. En el mar, a diferencia, en el mar o en el maritorio, a diferencia de tierra, no existe el derecho de propiedad. De modo que ese es un elemento común. En tierra existe derecho de propiedad, en el mar, en el maritorio, no existe derecho de propiedad. Por lo tanto, los recursos que están ahí son un bien del Estado o un bien de todos. Son recursos de los comunes, como se habla más técnicamente. En inglés se le conoce como CPR, Common Pool Resources, y cuando ellos no se administran adecuadamente, suele hablarse de la tragedia de los comunes, la tragedia de la mala administración de los recursos comunes, y podría yo, si alguien me pregunta, después, digamos, ver en qué estado está esa tragedia en Chile, pero no me voy a referir a ello en este minuto. En simple y en directo, a mí me parece que el problema de la gestión y territorialidad de los recursos marinos no está en la Constitución propiamente tal, y uno en el artículo 19-24 lee que se consagra en forma explícita que el Estado de Chile tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible sobre todas las minas. Yo que no soy abogado ni constitucionalista, miro la Constitución y veo que esa es la única mención, digamos, a una consagración explícita, digamos, de recursos de uso común que el Estado decide que sean de uso común. No hay nada explícito respecto a los recursos marinos renovables, aunque sí está explícito en la ley de pesca. Al inicio de la ley de pesca eso está bastante explícito. Y la ley de pesca realmente dice que los recursos hidrobiológicos, mar y aguas continentales, están sometidos a la soberanía de Chile. Eso que dice la ley de pesca no está en la Constitución. Por lo tanto, hay una gestión estatal. Y el objetivo de la ley, aunque ustedes no lo crean, es la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos renovables, en base a un enfoque precautorio, enfoque ecosistémico. De modo que las palabras claves en la ley, propiamente tal, son conservación, uso sustentable, enfoque precautorio y manejo ecosistémico. Así que es una gestión estatal, la de los recursos marinos, centralizada, pero con algunos muy interesantes elementos de territorialidad. Está el Ministerio de Economía, por supuesto, la Subsecretaría de Pesca y Cultura. Hay, por ejemplo, en términos de hablando un poquito de territorialidad, 8 consejos nacionales. Hay un Consejo Nacional de Pesca y 8 consejos zonales de pesca. Y también hay 8 comités científicos de pesca, o sea que elementos, digamos, el Consejo Nacional de Pesca tiene carácter resolutivo, los 8 consejos zonales son de carácter consultivo, pero hay elementos de territorialidad. Las pesquerías están divididas de una manera determinada, que no tengo tiempo de referirme a ello, pero lo haré más adelante. Y también en términos de territorialidad, el maritorio de Chile, interesantemente, y no muy común en el mundo, está zonificado desde el año 91 y posterior. De modo que, por ejemplo, la primera milla costera del mar de Chile es de uso exclusivo de embarcaciones artesanales de menos de 12 metros de eslora. Desde la milla 2 a la milla 5 es de uso exclusivo de la pesca artesanal con embarcaciones hasta 18 metros. Y de ahí a las 200 millas, digamos, puede ingresar las pescas industriales y también las artesanales. Esa figura de zonificación del espacio territorial no es común
en muchas legislaciones. Si esta zona se perfora, si no se perfora, si se hace bien, si se hace mal, es otro cuento. Pero básicamente, digamos, ese es un elemento extraordinariamente importante en la legislación de Chile. Y también en términos, para terminar, en términos de formas de territorialidad, tenemos varias muy novedosas en Chile. Por ejemplo, las áreas de explotación y manejo de recursos bentónicos, que son varios miles de kilómetros cuadrados en manos de unas 300 o 400 comunidades de pescadores en que se realiza comanejo de recursos bentónicos, es muy única en el mundo. De nuevo, si funcionan bien, si funcionan mal, es otro tema. Y también, digamos, por ejemplo, los espacios marinos costeros para los pueblos originarios, es una figura legal extraordinariamente interesante, en que también se conoce como la ley Larquenche, que son asignación de espacios de uso constitucionario a pueblos originarios. Se ha usado mucho en Chiloé, en la Patagonia. Y ahí se rescata cultura, pesca exclusiva, uso de recursos y comunidades en el borde costero. De modo que, sin ir a muchos detalles, digamos, hay una ley que consagra los principios que ya dije y hay una administración del Estado con más elementos territoriales de lo que uno podría imaginarse. Quizás no tanto con poder resolutivo, sino que más bien consultivo. Yo pienso que en 8 minutos, digamos, mostrar lo que es la ley de pesca y hacer, digamos, unos highlights de lo más importante podría dar para una discusión. Estoy yo abierto a también comentar qué ha resultado de todo esto en 30 años, digamos, funciona esto, no funciona, pero otro tema. Así que Margarita, en mis 8 minutos lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a volver y vamos a profundizar sobre esos interesantes temas que nos has planteado. Ahora vamos a presentar a Verónica Delgado. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad Tor Vergata de Roma, Italia. Es profesora asociada del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde imparte la cátedra de Derecho Ambiental, de Derecho Urbano y Derecho Ambiental de las Aguas. En el año 2019 integra la Mesa del Agua, la Mesa de Océanos y la Mesa de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Ciencias y Tecnología, Conocimiento e Innovación para la conferencia sobre el cambio climático que ahora tomará lugar en Glasgow ahora y que fue el 2019 en Madrid, la COP25. Es directora del programa de Derecho Ambiental y Cambio Climático y además es directora de la revista de Derecho de la Universidad de Concepción, la revista jurídica más antigua de Chile. Verónica, tomando las palabras del profesor Castilla, en que él relacionó este recurso tan importante como es el marino, que él llamó el maritorio de Chile, ¿cómo ves el dominio público y el ordenamiento en la Constitución, dado que él ligó estos recursos naturales inevitablemente al territorio, con cada una de sus peculiaridades? ¿Cómo ves entonces este ordenamiento del territorio y protección y cómo serán abordados en la Convención Constitucional de acuerdo a tu visión? ¿Cómo deberían ser abordados? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y qué mejor que hacerlo después del gran profesor Juan Carlos Castilla. Y un poco siguiendo lo que él señaló, yo creo que si estamos redactando una nueva constitución, tenemos que tomarlo como una oportunidad, porque ya han pasado 40 años desde que se dictó, y va a ser esta la primera constitución que se dicte después de la Agenda 2030 y va a ser la primera constitución después del Acuerdo de París. Por lo tanto, creo que en esta nueva constitución tenemos que ser capaces de plantear textos acordes a nuestra realidad y a la realidad de las futuras generaciones. Y en ese contexto el profesor tiene mucha razón. La realidad es que Chile es un país marítimo y eso no está reflejado en nuestra constitución y tampoco nada en general relacionado a la gestión del territorio. Por lo tanto, es una buena oportunidad que ahora
lo hagamos. Pero para eso yo también coincido con el profesor Castillo en que hay que dar en la Constitución un adecuado estatuto al dominio público. Porque hoy día nosotros tenemos algunas normas del dominio público, de aquello que es del Estado o de todos, como las minas, decía el profesor, pero muy pocas otras referencias, y eso lo debemos, a mi juicio, mejorar. Nosotros tenemos una regla, que es el 19 número 23, que nos dice que nos podemos hacer dueños de todos, de todo, que esa es la regla general. No podemos hacernos propietarios privados de todo, a menos que una ley señale que algo es común a todos los hombres, como el aire en el Código Civil, o que es un bien nacional de uso público, como el agua, porque lo dice así el Código Civil, el Código de Agua, y también podríamos hablar de la geotermia o del borde costero, que son muy pocas bienes que tienen una regulación. No tenemos ley de glaciares, no tenemos ley de biodiversidad. Entonces, mientras no demos un adecuado estatuto al dominio público e incluyamos todo lo valioso y público para el país, incluyendo el territorio y el maritorio y el estatuto antártico, por cierto, también, pienso que se debe mejorar partiendo por aquello, por reconocer lo que somos. En segundo lugar, no puede limitarse solamente la alusión a las minas, debe ser completada, y finalmente tener una referencia a las concesiones o derechos que vamos a otorgar para el aprovechamiento de esos elementos de la naturaleza que son de dominio público, pero que pueden ser entregados a particulares para su aprovechamiento exclusivo. Entonces también yo creo que tenemos que hacernos cargo y dar una regla general sobre un régimen concesional para los elementos de la naturaleza que sea común, no como ahora en que la Constitución solo alude a las concesiones para establecer que los dueños, o sea, que los titulares de las concesiones mineras son dueños y que los titulares de los derechos de agua son dueños. Yo creo que no, yo creo que el estándar comparado señala que cuando se ha de aludir a estas concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, ha de ser una cláusula de protección, una cláusula general que pudiera establecer que todas las concesiones son temporales, sujetas a caducidad, revisión, que deben tributar al bien común, etcétera, y después la ley regulará cada particularidad. Ahora, y también es cierto que si estamos hablando de la gestión de los territorios, vamos a tener que vincular esta temática de configurar adecuadamente el estatuto de dominio público con las futuras normas de descentralización, porque no cabe duda que la Constitución, la nueva Constitución, va a ser una Constitución que ahonde en la temática ambiental y que ahonde, por cierto, también en el tema de la descentralización de los territorios, que viene bien fuerte, como espero comentemos después en las otras preguntas, según el reglamento general aprobado para la Convención Constitucional. Y luego, a mi juicio, tienen que venir las reglas de la propiedad privada, porque nosotros tenemos elementos de la naturaleza que son de propiedad privada, y las normas típicas de protección ambiental, que son el derecho a un ambiente sano, los deberes de protección, los deberes del Estado, y las restricciones al derecho de propiedad, que ya las tenemos, pero que han sido normas que no han surtido el efecto que esperábamos. Creo haber cumplido con mis minutos, ¿o no? Perfecto, Verónica. Muchísimas gracias, y volvemos a profundizar en esos temas que nos has mencionado tan interesantemente. Y ahora quisiera presentar a Juan José Ugarte. Juan José es arquitecto, profesor titular de la Universidad Católica, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA, miembro del Comité Asesor por la Acción Climática del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y fue este año chairman de la WCTE de Chile 2021, que fue la Conferencia Mundial de Ingeniería en Madera. Juan José, representando un recurso natural, como lo es el recurso forestal, representando en este gremio a más de 180 actores de la industria forestal, ¿cómo ves este recurso forestal que es tan importante hoy en el cambio climático, en el rol de los bosques, de la captura de CO2,
frente también a la necesidad de ocupar la madera para los distintos productos de nuestro desarrollo económico. Muchas gracias, Margarita. Muy agradecido por esta invitación y participar de tan distinguido panel. Claro, como sector forestal hemos durante todo el año realizado conversaciones con los distintos gremios, bosque nativo, bioenergía, pymes, colegios profesionales, invitamos miembros de la academia para poder reflexionar en conjunto sobre qué aportes podemos hacer desde el sector forestal en este momento tan importante que está viviendo nuestro país hacia un nuevo texto constitucional, como destacaban quienes me antecedieron. Y en ello creemos de que estamos escribiendo esta constitución en un momento tan particular como representa el cambio climático y las amenazas que ello representa sobre Chile. Recordemos que el panel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático definió de que 7 de los 9 criterios que amenazan al planeta se dan en nuestro país. Y por lo tanto, vemos que hay en esta gran tarea que tenemos como generación de enfrentar el cambio climático una necesidad extrema de que aquello quede reflejado en nuestro texto constitucional. Incorporar entonces, junto con los recursos naturales, el concepto más sistémico de medio ambiente al texto constitucional, que aquello en verdad se constituya en una fuente de inspiración y un criterio rector al momento de estar hablando sobre una gestión equilibrada, hablar sobre desarrollo sustentable, generar las instancias para que ese concepto de desarrollo sustentable también sea alcanzable para las futuras generaciones. Y de esa manera, entonces, estar haciendo un cruce virtuoso entre el nuevo texto constitucional y la tarea que tenemos generacional de poder enfrentar como país el cambio climático. Y ello entonces significa avanzar sobre garantías, sobre derechos, sobre deberes del Estado, de los privados, de la comunidad en general, para poder avanzar hoy día de un texto que en su momento fue precursor cuando se habló del derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero que hoy día está claramente superado por la cantidad de tareas que debemos enfrentar como comunidad nacional, como comunidad regional. Y en ello vemos, como tal destacó también Verónica y en los puntos que hacía el profesor Castilla, la gestión local y descentralizado de los recursos naturales, el de poder acercar los territorios con mayor poder, con mayor autonomía desde las regiones para poder hacerse cargo de realidades que son específicas. Hay vocaciones en los territorios, hay comunidades que viven y desarrollan estos territorios con conocimientos ancestrales y que por lo tanto el de poder definir esa vocación de desarrollo sustentable en el norte, en el centro, en el sur o en la Patagonia, requiere de capacidad y escuchar la voz local de los territorios, y eso representa la posibilidad de que sus autoridades sean elegidas democráticamente, y que existan efectiva coordinación entre las regiones, las comunas y las políticas a nivel nacional, que exista una real participación ciudadana en la planificación regional de ordenamiento territorial. Y por lo tanto vemos de que hablar de gestión territorial, hablar de medio ambiente en nuestro país, requiere necesariamente también estar hablando de un nuevo estatuto de ordenamiento territorial para que aquello pueda ser efectivo. El rol de los bosques en aquello realmente significa una gran oportunidad para nuestro país. Si hacemos grandes números, cuando hablamos de tener una meta compartida de carbono neutralidad, estamos hablando de que la emisión, producto fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, una matriz económica carbonizada, Chile emite 112 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Estos gases que generan justamente efecto invernadero que implica sobrecalentamiento de la tierra, aumento del nivel del mar, una sequía que ya podemos hablar casi de una nueva normalidad, eventos climáticos extremos, sequedad de toda la cobertura vegetacional que hace que los incendios sean mucho más voraces, digamos, ¿cierto?, en los territorios rurales. Es una realidad que estamos viviendo, digamos, ¿cierto?, todos los días. Entonces, estos 112 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, en Chile tenemos la posibilidad de capturar hoy, de acuerdo al último balance entregado por el Ministerio de Medio Ambiente y reconocido por las Naciones Unidas, 64 millones de toneladas. O sea, tenemos una brecha
de 48 millones de toneladas de gas de efecto invernadero que cada año arrojamos al ambiente, y esos gases permanecen en la atmósfera entre 100 y 200 años. Entonces, ¿qué representa la tarea de la carbono neutralidad? Significa disminuir las emisiones y aumentar la captura. Tenemos la gran oportunidad como país de disminuir las emisiones porque podemos cambiar la matriz energética, no quemar petróleo, no quemar carbón, sino que usar el sol, el aire, el viento, las aguas, la biomasa, como una matriz energética sustentable. Hay una primera gran tarea nacional que tenemos que cumplir con metas muy exigentes al 2030 para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Pero con aquello, recordemos, estamos disminuyendo las emisiones, pero existe esta brecha entre emisiones y captura. El 83,2% de la captura de gas de efecto invernadero en nuestro país lo producen los bosques. El 24% de nuestro territorio está cubierto por bosques, 21% bosque nativo, 3% de bosque de plantaciones, en su conjunto 16 millones de hectáreas. Son estos bosques, a través de la fotosíntesis, que toman estos gases de efecto invernadero, retienen para sí el carbono y entregan al ambiente oxígeno. Parte de esas 83,2% de los bosques, por primera vez quedó registrado en nuestro inventario de gases de efecto invernadero, el 10,2% de esa captura es por la edificación en madera. El 50% de un trozo de madera, de una puerta, de una casa, de un mueble, el 50% es carbono congelado. Es que durante el proceso de crecimiento del árbol se guardó para sí el carbono y entregó al medio ambiente el oxígeno. Entonces, cuando construimos en madera, estamos secuestrando ese carbono del medio ambiente y lo estamos reteniendo durante toda la vida de esa edificación y los futuros usos de esa madera. Pero Chile hoy día solo consume el 20% de sus edificaciones en madera y países forestales como equivalente al nuestro es un 80%. Por lo tanto, con la edificación en madera podemos cuadruplicar la capacidad de captura de los gases de efecto invernadero, y con el desarrollo del bosque, tenemos 2 millones de hectáreas en proceso de erosión severa en nuestro país. Con el crecimiento del bosque y la edificación en madera podemos colaborar en cumplir esa ansiada meta de la carbono neutralidad. Eso es, Margarita. Muchas gracias. Gracias Juan José. Ese es un enorme desafío el que has planteado. Entiendo que estás trabajando, que has venido trabajando en ese tema, que ahí se abordó mucho en esta convención que tuvieron este año, y que el ejemplo de otros países desarrollados que han avanzado en esa materia puede ser una fórmula para Chile de introducir esta innovación que puede ser realmente un factor detonante, ¿verdad?, de una construcción más sostenible. Así que felicitaciones por eso y una gran iniciativa. Definitivamente la innovación es nuestro pilar de salvación para avanzar hacia la sostenibilidad. Es la forma de unir conocimiento científico, es la forma de canalizar experiencia, el ejemplo de otros países más avanzados y poder finalmente dar pasos más significativos en este avance que estamos procurando. Ahora quisiera presentar a Edesio Carrasco. Edesio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es máster en Derecho Ambiental de la Universidad de California, Berkeley, de Estados Unidos. Es candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la Católica y de la Universidad del Desarrollo. Y es socio de Schultz, Carrasco y Benítez. Edesio, nosotros aquí hemos invitado a expertos en distintos recursos naturales. Abordamos en este panel la territorialidad y los recursos naturales. Sin embargo, desde tu visión como abogado, que has tenido especialidad en la materia medioambiental, que has trabajado en estas materias, nos gustaría mucho, como cerrando este primer ciclo de preguntas y este primer ciclo de planteamientos, ¿cómo ves tú que estamos hoy día? ¿Cómo hemos avanzado como país en esta materia medioambiental de defender nuestros recursos naturales, de protegerlos, de trazar legislación al respecto? ¿Cuáles son las tareas pendientes y los lineamientos y sobre todo cómo enfrentarlo hacia una nueva constitución? Tu visión es muy importante, tu visión global, que canaliza, porque aquí no tenemos representados los expertos de todos los recursos naturales, sí de muchos y muy importantes,
pero tu visión global nos ayuda a entender de mejor manera esa protección de todos los recursos naturales del país. Muchas gracias, Margarita. Agradezco también a las asociaciones gremiales por la invitación y a Pacto Global y a País Circular por hacer posible este encuentro. Al terminar esta ronda y ante las excelentes presentaciones que me precedieron, quisiera, a modo de apertura, referirme a 3 aspectos, en la línea de lo que preguntabas tú. Primero, ¿qué dice la Constitución sobre medio ambiente, recursos naturales y territorio? 2, ¿cuáles han sido los avances y también las tareas pendientes que creo que tenemos por delante en este nuevo ciclo que comienza? Y por último, ¿cuáles serían eventualmente los lineamientos que, a mi juicio, una nueva Constitución debiese plasmar y, por tanto, posteriormente conversar? Respecto a lo primero, la Constitución en materia ambiental reconoce un derecho, el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Juan José lo dijo, fue la 4ª y 5ª Constitución en el mundo que reconoció este derecho, impone deberes al Estado y dispone de una acción al recurso de protección para hacer efectivo ese derecho y esos deberes. En materia de recursos naturales, algo también se refirió Verónica, tenemos una garantía de acceso a la propiedad y una garantía de derecho de propiedad, que son distintas. Una es el acceso, el otro es el derecho de propiedad. Y en ese sentido, dicha garantía también distingue, creo yo, entre lo que es la propiedad estatal, a la cual se refiere la Constitución respecto al dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, y por otra son los bienes nacionales de uso público, que son bienes de la nación toda, que administra el Estado, pero cuya titularidad es distinta. Y por último, respecto al territorio, tenemos un Estado unitario, eso significa que tenemos una Constitución y una legislación que nos aplica en todo el territorio y una misma jurisdicción, y tenemos también algunas normas que plantean un desarrollo equitativo y solidario entre las regiones. Como sabemos, nuestro país se divide en regiones, provincias y comunas. Eso dice la Constitución sobre medio ambiente, recursos naturales y uso del territorio. Pero cuando uno mira esta Constitución, en mi juicio, tiene también que mirar con cierta deferencia, con cierta gratitud, y ver, bueno, cuánto hemos avanzado y también cuánto tenemos por delante. Y yo diría, Margarita, que hay un tema importante que hay que reconocerle a esta Constitución. Y yo me quedo con una sola idea. Ha permitido crear instituciones. O nada más en su minuto, Corema, Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación, Superintendencia, Tribunales Ambientales, Dirección General de Agua, Serna Geomín, CONAF, SAC, gobernadores regionales hoy día elegidos democráticamente. Uno podrá discutir si han funcionado bien, mal o regular, pero esta Constitución, en mi opinión, no ha sido una trampa, no ha sido un cerrojo para tener más y mejor protección del medio ambiente. Y para eso hagamos un primer análisis rápido. El Congreso. Si uno mira desde el año 90 en adelante, tenemos la ley 19.300 y sus posteriores reformas. Tenemos aprobado el convenio 169, una excepción en Latinoamérica. Impuestos verdes, ley de responsabilidad extendida del productor, ley de humedales, ley de bosque nativo, reforma del Código de Aguas del año 2005, más una reforma posterior sobre fiscalización y sanción, más la que se acaba de aprobar ahora en el Senado, que está en trámite. Estamos hoy día discutiendo ley de cambio climático, SBAP, glaciares, reforma al CIA, delitos ambientales, tenemos ley de cierre de faenas mineras. Es decir, creo que el Congreso ha podido avanzar y mucho. Hay tareas pendientes, por supuesto, y ya me voy a referir, y obviamente a uno le gustaría que estas materias como cambio climático, servicio de biodiversidad, glaciares, avanzaran más rápido, pero este es un Congreso que en los últimos 30, 32 años ha dictado una profusa legislación. Cuando uno mira al presidente, y no me refiero al presidente en particular, sino que como institución, creo que también la administración ha avanzado bastante. Tenemos hoy día 15 planes de descontaminación, decenas de normas de calidad de emisión, reglamentos, se han triplicado las áreas protegidas en Chile. De hecho, la OCDE, en su informe del año 2016, reconoció que el presupuesto en protección ambiental en Chile creció en un 174% entre el año 2000 y el 2014. Y el tratamiento de las aguas servidas al año 2013 era de un 96%. A diferencia de un 20% el año 2000. Es decir, creo que también a nivel administrativo, a nivel regulatorio más específico, la Presidencia de la República, la Administración, ha podido avanzar. ¿Y para qué decir los tribunales de justicia? Y en esto también quiero ser muy claro. Se plantea permanentemente en el debate público de que aquí la Constitución privilegiaría el derecho de propiedad o la libertad económica en desmedro de la protección del medio ambiente. En particular, yo no conozco ninguna sentencia en los últimos 15 años en que se haya privilegiado la propiedad o la libertad económica en desmedro del medio ambiente. Ahí están los casos de Mina Invierno, una mina cerrada recientemente. Hidro Aysén no se pudo ejecutar, Río Cuervo tampoco, Pascualama fue cerrado por un tribunal de la República. El caso Dominga, que mejor ejemplo, proyecto que lleva 9, 10 años en tramitación. Pampa Camarones, El Morro.
Hay una decena, cientos de proyectos que no se han podido ejecutar precisamente por la regulación ambiental que hoy día tenemos en Chile. Por lo tanto, no somos un país africano, con toda la deferencia y respeto que me merecen los países de dicho continente en materia de protección ambiental. De hecho, el último informe de la Universidad de Yale ranquea a Chile como el país con mejor desempeño ambiental, muy superior a otros países latinoamericanos que algunos tienen, incluso como ejemplo, como Ecuador, en que se han planteado, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, que ranquea bastante más abajo. Y con esto quiero hacer una reflexión, Margarita. Cuando uno mira, por ejemplo, distintos rankings internacionales, hay 1 o 2 países que ranquean siempre muy arriba. Uno de ellos, Dinamarca. Bueno, revisé la Constitución de Dinamarca. No dice nada sobre medio ambiente. Y con esto quiero hacer una prevención, un llamado a la humildad, a la modestia. Los textos no necesariamente cambian realidad. Se requiere gestión, voluntad, decisión, inversión pública y privada, cambios culturales, etc. Por lo tanto, creo que hay que tener prudencia, no generar expectativas desmesuradas muchas veces en un texto, cuando muchos países que tienen un gran desempeño ambiental no tienen ninguna disposición al respecto. Pero naturalmente no solo hay avances, también hay tareas pendientes. Y creo que una cuestión en la que hemos fallado sistemáticamente es generar confianza en nuestras instituciones. Tenemos que volver a reconectar a nuestro país con el territorio y con el paisaje. No podemos seguir teniendo una indignidad como son las zonas de sacrificio que hoy día tenemos no solo en Quintero, en Mejillones, en Coronel, en distintos lugares, pero también tengamos gratitud, tengamos deferencia con nuestros padres y abuelos. Hace 30, 40, 50, 60 años probablemente el desarrollo se asociaba al desarrollo industrial. Y nuestros padres y abuelos necesitaban trabajo, educar a sus hijos. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo que era el símbolo o escudo de la municipalidad de Puchuncaví, eran 2 chimeneas de las cuales salía humo. Es decir, se asociaba el desarrollo industrial con progreso, con reducción de la pobreza, con reducción de la desigualdad. Hoy, con los ojos de hoy, por supuesto, miramos distinto eso. Pero las zonas de sacrificio, y en eso quiero ser claro, particularmente Puchuncaví y Quintero, no son creación de esta Constitución, existen con anterioridad a esta Constitución. Existen con anterioridad incluso la dictadura militar. Y lo que ha habido es que distintos gobiernos de distintos signos no han querido enfrentar el problema. Y eso es finalmente un problema político o de gestión, y no necesariamente un problema constitucional. Por otra parte, tenemos un sistema normativo anquilosado, que de alguna manera ha tomado mucho tiempo en sacarnos más adelante. Tenemos una gestión en biodiversidad totalmente fragmentada. Tenemos precarios mecanismos de participación ciudadana. Yo le pregunto hoy día a los que nos están escuchando si han participado alguna vez de un proceso de participación ciudadana, de una norma, de un plan de descontaminación, de un proyecto de actividad. No digo que no los hayan, pero tenemos que promover eso con mucho más fuerza. Lo mismo respecto al déficit en materia de información ambiental. Hay muy poca información o cuesta acceder a ella. Por lo tanto, hay tareas pendientes, no todas ellas probablemente de rango constitucional, muchas de rango legal, y otras que requieren gestión y voluntad política también. En materia de aguas, creo que también ha faltado robustecer la dimensión pública de los recursos hídricos, la dimensión social y cultural que tiene el acceso al agua, y creo que también carecemos de una institucionalidad que priorice usos básicos ante eventos de sequía o escasez. Y en materia de minería, en particular, creo que a todos nos ha ocurrido muchas veces cuando vamos a distintos lugares en que uno ve una industria minera muy pujante, que uno dice, bueno, ¿dónde están los beneficios acá? No digo no los hayan, pero cuando uno va a Copiapó, por ejemplo, me toca ir frecuentemente por trabajo, es el mismo Copiapó probablemente en los últimos 20 o 30 años. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con esos recursos que no quedan también acá en la ciudad, que no quedan en la región, que no permiten más hospitales, que no permiten más y mejores escuelas? Creo que ahí también un desafío pendiente respecto de descentralización, de cómo tomamos esos recursos y los distribuimos de manera equitativa. Y para ir concluyendo, algunos lineamientos, algunas prevenciones. Yo creo que, y en esto soy minoría, probablemente creo que la Constitución actual requiere más goma que lápiz. Creo que hay que borrarle y sacarle cosas más que agregarle. Creo que tenemos que tener cuidado con la dimensión democrática de los derechos y no sobreconstitucionalizar muchos aspectos que son propios de la política pública. Cuidado también con la dimensión técnica, es decir, trasladar aspectos técnicos a un foro judicial. Y por último, no olvidar la dimensión de equidad, es decir, que finalmente creo yo el legislador es el más adecuado para ir haciendo esas distribuciones muy precisas, muy concretas, que en definitiva el país requiere. Y para ello, 5 ideas finales. Sustentabilidad en las bases de la institucionalidad, creo que es un principio clave, Margarita. 2, ampliar el artículo 19, número 8 de la Constitución, algo dijo Juan José, creo que la lógica de la contaminación está superada. Ampliar los deberes del Estado, particularmente en biodiversidad y participación, pero también no olvidarnos de la sociedad civil. Todos los en este foro, distintas organizaciones, fundaciones y corporaciones, tenemos también un deber en ese sentido. Creo que hay que incorporar el derecho humano al agua, al menos en saneamiento,
y robustecer su dimensión pública como bien nacional de uso público. Y en minería, algo dije, creo que hay que distribuir esos beneficios o hacerlos más patentes en regiones. Por lo tanto, eso para concluir o abrir esta primera etapa de la conversación. Muchas gracias. Gracias, Edesio, por tu visión tan amplia que nos has iluminado sobre distintos aspectos y nos ha hecho propuestas muy concretas, muy específicas sobre cómo debemos abordarlos en la nueva Constitución. Quiero recordarles que pueden mandar sus preguntas en el chat, pueden ir mandando sus preguntas del público y vamos a ya empezar con algunas preguntas del público dentro del tiempo que vamos a tener para abordar todos estos interesantes e importantísimos temas. También decirles que todas las sesiones de estos diálogos están grabadas y ustedes pueden visitarlas, revisarlas, y las que no hayan podido asistir o no puedan asistir en el futuro también las pueden conocer, de tal manera de tener una visión completa a través de estas 4 sesiones de estos diálogos y cómo aportan cada uno de estos expertos a esta discusión y cómo luego difundimos como Juntos por un Chile Sostenible en documentos que van a estar disponibles sobre las principales conclusiones que se han planteado acá. Una pregunta del público para Juan Carlos Castilla, de Ignacio Anduesa, dice: respecto a la planificación territorial del país y cómo esta influye en la conservación o deterioro de los ecosistemas, ¿de qué manera la Constitución puede jugar un rol en la planificación del borde costero? Ya más específicamente, Juan Carlos, de lo que habías manifestado antes, ¿cómo crees que eso puede plasmarse en la Constitución? Sí, no soy abogado ni constitucionalista, de modo que me pone en un problema. Pero ¿Qué principios crees que deberían respetarse, preservarse más fuertemente? O sí, ya sea en la Constitución, ya sea en la legislación que la acompañe posteriormente. yo creo que hubo un esfuerzo, digamos, fallido en Chile. Había una comisión de borde costero y de planificación, digamos. Hará, digamos, 10 años, 15 años, no es una cuestión nueva. Yo no puedo juzgar bien eso porque no participé en esos procesos, pero creo que se hicieron un par de ejercicios. Por ejemplo, en Aysén se hizo un ejercicio de planificación. Entonces, estuvo en la legislación y está, me pueden corregir en algún momento, mecanismos para. Porque yo creo que la Constitución no puede tener los mecanismos o las recetas para hacer las cosas, más bien, digamos, en la parte legal. Entonces, resulta que tenemos en Chile, tuvimos o tenemos, porque no lo tengo claro, comisiones, digamos, de planificación de borde costero. ¿Y por qué no ha funcionado? Como yo pienso, por ejemplo, todos estos problemas que hay con Dominga y con otros minerales, otras intervenciones en la costa, son productos, pienso yo, de que no había una buena planificación costera en el país, donde se pueden hacer ciertas cosas y donde no se pueden. Ese es un tema. El otro tema, digamos, es que la conservación marina en general y costera ha recaído por ahora en demasiadas instituciones del Estado. No está claro en algunos casos en el mar si es la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Economía, si es el Ministerio del Medio Ambiente, las instituciones en la Marina, y eso pienso que tiende a despejarse, digamos, con esta ley, digamos, de biodiversidad, que lleva ahí, ¿no es cierto?, varios años, creo 10 o más, en el Congreso. Entonces, se han hecho esfuerzos no del punto de vista de la Constitución, sino que de los puntos de vista de organización del Estado y de la legislación para abordar estos problemas y no hemos tenido éxito, desgraciadamente. Por otro lado, ¿no es cierto?, y aprovecho aquí de pasar el mensaje, Chile es el 4º o 5º país del mundo con territorios marítimos, digamos, más protegidos. Nosotros somos súper buenos para crear grandes parques marinos, oceánicos, y tenemos el número 3 o el número 4 ahí. Y sin embargo, digamos, pienso que la mayoría de esos son parques de papel. Entonces tenemos alrededor de una cantidad muy grande, digamos, de
de parques marinos, digamos, que los tengo anotados aquí. Tenemos, digamos, la protección marino-costera de Chile tiene 28.000 kilómetros cuadrados, la legal, la actual actualmente. Y la protección, digamos, de los espacios oceánicos, 1.500.000 kilómetros cuadrados. Entonces, pero esto, digamos, en el papel. La mayoría de estos son parques en el papel. Y esto no tiene que ver con la Constitución. La Constitución tendrá que decir, digamos, que los ecosistemas marinos en Chile tienen que ser conservados y sustentables para las generaciones actuales o futuras. Ahí va a estar, digamos, la terminología en general, ¿no es cierto? Y eso habrá que agregarlo. Yo tengo un par de ideas sobre eso. Pero el problema, digamos, es que está bien lo que dice Decio, digamos, de que se han conformado todos, pero algunas han funcionado, otras no han funcionado. No pienso yo que en esta pregunta en particular se vaya a solucionar necesariamente con la Constitución. Tendrá que tener la Constitución aquellos principios más altos, entre ellos, pienso yo, conservación y sustentabilidad, que no están. Tendrá que tener los principios, digamos, de dominio del Estado, el dominio público, pero la cascada de lo que se está preguntando va a caer en la legislación. Y ahí hay algunas cosas que han funcionado y otras que no han funcionado. Uno de los grandes desafíos de Chile es tratar de zafarse de sus parques de papel y hacer los parques en acción, parques, reservas, etcétera, etcétera. Somos los cuartos, los quintos, y la inmensa mayoría de ellos no tiene planes de manejo. ¿Para qué hablar de monitoreo? ¿Para qué hablar de guardaparques marinas? Estamos ya en el detalle. Entonces, tendrán que haber algunos principios en la Constitución, pero esta pregunta en particular tiene que ver con modos, mecanismos y actividades, digamos, a nivel legislativo y del gobierno. Exactamente. Una respuesta más precisa al respecto. No, perfecto, Juan Carlos. Está muy claro lo que planteas en el sentido de que, claro, no todo va en la Constitución y eso lo debemos entender todas las personas. En la Constitución van declaraciones y tal como decía Decio, deben tener un marco jurídico amplio, de tal manera que con el tiempo y la evolución pueda irse precisando las legislaciones que acompañan esa Constitución, ¿verdad? Ahora, Verónica, Felipe Guzmán te hace una consulta y dice, cuando las normas se redactan, se intenta acercarse al bien común, pero a veces los resultados son contrarios al objetivo perseguido. ¿Tienes algunos ejemplos de normas relacionadas a recursos naturales que no han funcionado como se esperaba? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en derecho ambiental tenemos un principio que se llama el principio de no regresión, ¿ah? Que es que en materia ambiental siempre tenemos que avanzar, nunca retroceder. O sea, no tenemos que, por ejemplo, si dictamos una norma para material particulado que fija un límite, bajarlo, porque eso sería retroceder. Pero el retroceso también incluye cuando tú dictas una ley y después no dictas su reglamento y la haces ineficaz, o cuando la interpretas de una manera restrictiva o que en términos prácticos no haya cumplido el objetivo para la cual fue dictada. Y esa norma debe revisarse. Yo creo que hemos tenido algunos ejemplos muy importantes que se relacionan con la gestión del territorio. Por ejemplo, tenemos normas primarias de calidad que no cumplen con estándares internacionales, que no se monitorean, y no sabemos, entonces no están protegiendo la salud de las personas. En relación a los recursos naturales, dictamos en el año 2005 una reforma al Código de Aguas para implementar el caudal mínimo ecológico, pero dijimos que solo desde el 2005 en adelante, cuando ya casi toda el agua está otorgada en Chile, de tal manera que se crea el caudal mínimo ecológico para dejarle a los ríos lo mínimo para subsistir, pero se condicionó a no afectar o limitar a todos los derechos de agua ya otorgados. Entonces nos sirve, y en consecuencia en ambiental, en el CIA, el sistema reaccionó y creó otro caudal que se pide solo a los proyectos que están
en el sistema de evaluación de impacto ambiental y no aquellos que no entran. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo, por ejemplo, no se cumplió con el objetivo logrado. Tampoco se ha logrado con la evaluación ambiental estratégica que el 2010 introdujimos a Chile para evaluar políticas, planes, programas y todos los instrumentos de planificación territorial. Muy pocas políticas se han sometido a esta evaluación porque, bueno, es una facultad del presidente de la República, pero cuando uno mira cómo ha cambiado la evaluación de los planes, de los IPT, de los instrumentos de planificación territorial, uno se da cuenta que en todos los talleres de participación ciudadana la gente levanta las zonas de valor ambiental que quiere proteger, por ejemplo, humedales, y luego eso se pierde en la decisión final cuando tú señalas los usos de suelo prohibido, permitido en las zonas de valor natural, se pierde la protección porque no hay cómo proteger a estos humedales si son bienes privados. Ahora recién tenemos la ley de humedales urbanos. Y tampoco hay indicadores que sigan en el tiempo si el plan regulador tomó o no una buena decisión. Otra cosa que ha fracasado son las bonificaciones de la ley de bosque nativo, porque la ley de bosque nativo creó el 2008 los servicios ambientales y los definió a los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Aquello que brinda los ecosistemas, pero no dijo nada más, po. No creó un sistema de pago por servicios ambientales o ecosistémicos, y lo que hoy tenemos que son bonificaciones en la ley de bosque nativo no cubren, por ejemplo, la restauración, que es lo que debiera ser, y en realidad sus montos son tan paupérrimos que no han configurado una política pública seria hacia la conservación, pensando más aún en lo que decía Juan José, que son los bosques, uno de los grandes capturadores de carbono. No es el más grande, porque el más grande son los océanos, ¿ah? Y los ecosistemas asociados, como los humedales y otras cosas, pero sí los bosques capturan, lamentablemente liberan mucho con los incendios. Por ejemplo, en el incendio del 2017 se liberó más carbono que todo lo que se genera en Santiago en todo un año. Entonces, el equilibrio, ¿verdad?, los balances entre las emisiones, la captura y los incendios nos hacen pensar en que deberíamos, si vamos a tener por fin una norma que ordene el territorio, que ordene el paisaje como protege Alemania, por ejemplo, u otros países que están preocupados de la gestión del territorio, incluso a nivel constitucional, tienen que ser con normas que realmente no sean regresivas, es decir, que no se queden en letra muerta y que realmente se implementen luego con leyes, por supuesto, leyes y reglamentos. Gracias, Verónica. Tú mencionas muy bien esa relación, esa correlación entre la protección de los recursos naturales y la planificación territorial, ¿verdad? Y ahí quisiera preguntarle a Juan José, como arquitecto, ¿cómo ve esa relación de la planificación versus la protección de los recursos naturales? Y también una segunda pregunta que viene de Matías Concha para ti, que dice, en un Chile carbono neutral, donde estarían los mayores escollos para poder promover la construcción a través de madera, como influyen también cómo abordar las viviendas sociales, que no siempre pueden ser de estos materiales, debido a la sofisticación que requiere esa construcción en madera, o los costos de edificación en altura. Yo veía que tú en la Conferencia Mundial de Ingeniería en Madera se mostraron edificios que ya superan los 20 pisos de altura, basados en productos de ingeniería en madera bastante desarrollados en el mundo. Entonces, tenemos un desafío bastante grande, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se pudiera lograr en Chile? Así que te planteo esos dos temas, el de la planificación territorial versus la protección de los recursos naturales, que planteaba Verónica, y también el tema de cómo abordar la madera en la construcción en Chile para los desafíos y requerimientos y situación presupuestaria con que Chile lo puede abordar. Claro, Margarita, parto con lo primero, con lo relacionado con la planificación y algo de lo que mencionaba Edesio y estos parques marítimos de papel, digamos, ¿cierto?, que hablaba Juan Carlos, de cómo activar, digamos, ciertas voluntades políticas que quedan reflejadas en un texto para que finalmente sean cultura y sean acción en los territorios. Verónica colocaba un caso hasta dramático, que relacionado con los bosques nativos.
Chile coloca todos los años un presupuesto del orden de 8 o 10 millones de dólares para poder hacer gestión del bosque nativo, para poder conservarlo, para poder desarrollarlo, para generar un desarrollo sustentable de ese bosque nativo que está, Margarita, en manos de más de 90.000 propietarios en toda la zona sur de Chile. No alcanza ni el 20% de ejecutarse esos recursos cada año. El 80% de los recursos para gestionar el bosque nativo que están incorporados en el presupuesto de la Nación son vueltos cada año al Tesoro Público. Por lo que decía Verónica, recursos insuficientes, no alcanzan a hacer una gestión real de los territorios, no se bonifica la conservación y la preservación del bosque nativo como una reserva natural del medio ambiente. Por lo tanto, el de poder combinar, digamos, y nivelar estas expectativas, como decía Edesio, digamos, ¿cierto? ¿Cuánto somos capaces de escribir en un texto, generar voluntad política, generar instrumentos de gestión adecuados para poder avanzar de manera efectiva en lo que podemos definir como objetivos compartidos, pero que se requiere entonces de una capacidad de gestión y operación para poder llegar de verdad a esos resultados? Entonces, hoy día los gobernadores democráticamente electos tienen una tarea fundamental en nuestro país, que son los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT. Wow, una tarea increíble, cómo convocar a la academia, a los vecinos, organizaciones comunales, a los distintos sectores productivos, a poder dialogar, conversar, convenir, no solamente a nivel de principio, sino que también dotar a las autoridades de esa capacidad de poder ejecutar luego esos planes, que parte de los recursos que se generan en la región queden en la región y puedan definir sus prioridades de inversión, el de poder sistematizar la participación ciudadana. Cuando se hacía esa pregunta, ¿cierto, Decio? ¿De cuántos de ustedes han participado en una consulta ambiental? Hay mucho descrédito a propósito. Bueno, Verónica decía, digamos, ¿cierto? Lo que dicen las comunidades después no queda reflejado de manera explícita en el plano, no avanza hacia una fase operativa. Entonces, el nivel regional, el nivel comunal, la sinergia entre las políticas nacionales y la realidad local, claramente una tarea que esperamos que esta Constitución genere esos principios orientadores, podamos hacer un desarrollo de esa nueva cultura y generar ese cambio en el que hacer sobre esa gestión de los territorios y su planificación. Por último, la pregunta de cuáles son esas grandes brechas, solo para resumir, dos grandes brechas, ¿eh? Una primera y una brecha cultural hacia la construcción en madera. Fuimos con la universidad y el Ministerio de la Vivienda, que es un aliado, digamos, estratégico en esta agenda. Recordemos que 1/3 de la emisión de gases de efecto invernadero, 1/3 del consumo de la energía y 1/3 de la generación de residuos proviene de la construcción. 1/3 de la contaminación, 1/3 del uso de la energía, 1/3 de residuos. Por lo tanto, avanzar sobre una construcción sustentable, que no genera residuos, que es amigable con el medio ambiente, ha generado tendencias como en el norte de Italia, país sísmico como Chile, que hace 10 años se construyó el primer edificio, como los que tú describías, Margarita, y hoy día son 700. En Norteamérica, en la parte de los estados, en las costas, que tiene mucho bosque en Estados Unidos, o esa inmensa cantidad de bosque que tiene el Canadá, se duplica la cantidad de edificios de madera cada 2 años. Entonces, una tendencia global, digamos, que apunta en esa dirección. ¿Y cuáles son las dos principales barreras que tenemos en Chile? La primera, cultural. Fuimos hacia el norte a reconstruir Chañaral después del aluvión, el desierto más árido del mundo y una ciudad arrasada por un aluvión, efectos del cambio climático. Presentamos estas tecnologías de la madera y se produjo un silencio de hielo, y una dirigente levantó la mano y nos dijo: arquitecto, ¿por qué vienen a nosotros, que lo hemos perdido todo, a hacernos casas de pobre? Hay un estigma de la madera asociado a la vivienda precaria, a la mediagua, que no cumple con ningún estándar térmico, acústico, son una especie como de carpas de madera, y la gente asocia entonces culturalmente a la edificación de madera a ese tipo de edificación precaria. ¿Cómo se supera esa barrera? Levantando proyectos pilotos. El Ministerio de la Vivienda tiene hoy día licitándose edificios de 4 pisos en Rancagua, en Linares, en Concepción, de manera que los vecinos pueden experimentar la calidad que significa una vivienda de madera. Y la segunda, hay una barrera de costos, Margarita, que solo puede ser superado por la industrialización, el de generar procesos industriales de construcción en madera. Y lo bonito de esto es que estas industrias en los países desarrollados se basan en la pequeña y la mediana empresa.
con mano de obra local, porque justamente por los costos de flete no puede haber una mega industria que abastezca a nivel nacional. Tienen que haber microemprendimientos regionales que abastezcan con construcción industrializada y con eso puede rebajar los costos y acceder a esa vivienda de calidad en madera, sobre todo pensando en las familias que más lo requieren, 600.000 familias en Chile, esa es una herida que tenemos como país, y que a través de una construcción industrializada, aumentando la productividad en madera, cumplimos con ese doble rol, aportar una mejor condición del medio ambiente y entregar una vivienda digna a las familias que más lo necesitan. Así es, y a esa construcción en madera con una tecnología cada vez más innovadora, ¿verdad? Y más de vanguardia, también ir sumando las energías limpias y todo lo que conlleva la autosustentabilidad de la vivienda. Creo que todo eso forma un conjunto que va a ser muy importante para que la construcción deje de ser también un rubro que aporta CO2 y en el cual debemos también aplicar nuevas tecnologías que conserven el calor, que conserven la calefacción al interior, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, Decio, tú has planteado claramente, ¿no es cierto?, los límites que debe haber entre una constitución y lo que es la legislación. Nosotros como grupo, como agrupación, como alianza de Juntos por un Chile Sostenible, hemos llegado a la conclusión a través de nuestro análisis, en conjunto con expertos que nos han ayudado a recopilar información y a analizar constituciones comparadas, que para Chile sería conveniente tener declarado en su constitución el que sea un país sostenible, el que la sostenibilidad sea un eje fundamental del cual se deriven legislación. ¿Le ves un valor a eso? ¿Crees que eso bastaría, que sería suficiente, que sería potente como para realmente darle fuerza a esa constitución? Justamente eso se vincula también a una pregunta que viene del público y que dice que hemos sido testigos de un debate de la Convención Constitucional que plantea un sinnúmero de temas distintos con una visión maximalista. ¿Dónde está el límite entre las materias que son de la Constitución, propiamente tal, y las que vienen después como legislación? Si nos puedes vincular esos dos temas, tal vez sería muy bueno. Gracias, Margarita. A ver, yo creo que es muy pertinente pensar en el principio de sostenibilidad o sustentabilidad y hacer un sentido amplio, un poco más restringido en la Constitución, probablemente en bases de la institucionalidad, un principio que permita orientar a los poderes públicos, presidente, Congreso, tribunales, y al mismo tiempo orientar de alguna manera una interpretación de derechos fundamentales. Y cuando hablo en sustentabilidad, cuando pienso en sostenibilidad, pienso en sus tres pilares clásicos y en los 17 principios adicionales que la ONU también ha ido incorporando. Originalmente siempre se pensaba en la sustentabilidad bajo tres dimensiones: equidad social, protección del medio ambiente y desarrollo económico. Somos un país pobre, desigual, y por tanto no nos podemos olvidar de que tenemos que combinar de alguna manera estas tres dimensiones. Y me parece que es un principio en consecuencia equilibrado para nuestra realidad. Juan José hablaba de las viviendas. Yo pienso, por ejemplo, en el derecho a la vivienda, que va a ser también una discusión muy potente. Bueno, el derecho a la vivienda, del cual emana la dignidad de las personas también, ¿qué es lo que es? Si queremos darle vivienda a miles de personas que hoy día viven en campamentos, significa, bueno, utilizar una superficie adicional de nuestro territorio, probablemente incorporar la área urbana, sectores que hoy día están dedicados a otras actividades, significa crear viviendas en Puente Alto, en San Bernardo, en Lampa, en Tiltil, gentrificar tal vez en el centro de Santiago. Bueno, eso tiene un impacto ambiental también. Esas personas requieren agua, luz, acceso, infraestructura pública, se van a movilizar, y por tanto eso tiene un impacto, pero tenemos que equilibrarlo adecuadamente, entendiendo que hay un deber de justicia ambiental muy relevante, un deber de equidad con esas personas que más sufren, hay algo de desarrollo económico también que construir y por supuesto hacerlo bien desde el punto de vista ambiental. Y en ese sentido, Margarita, tomo también las palabras de Juan Carlos. Creo que cuando se refería a las áreas protegidas, y vuelvo ahora al texto constitucional, los textos no son suficientes. No son suficientes. Y creo que podemos cometer un error de inflar expectativas, queriendo a partir de un texto constitucional solucionar muchos problemas para los cuales probablemente la Constitución no está preparada ni es tampoco el vehículo. Yo pensaba, y quiero detenerme un minuto,
estaba leyendo, por ejemplo, el temario de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico. Y voy a nombrar algunos para que se hagan una idea, que son los temas mínimos que esta comisión debe resolver. Medio ambiente, biodiversidad, principios de bioética y bienes naturales comunes, derechos de la naturaleza y vida no humana, estatuto constitucional sobre bienes minerales, derecho humano y de la naturaleza, al agua y estatuto constitucional del territorio marítimo. Juan Carlos, ahí hay un punto. Desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico, régimen público, económico y política fiscal, soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral campesina, crisis climática, estatuto constitucional de la energía. Es decir, yo no sé, y lo digo con prudencia, con humildad y con modestia en el debate, si estamos preparados para enfrentar todos estos debates, que son obviamente necesidades legítimas, pero tengo muchas dudas, Margarita, si requieren necesariamente una respuesta constitucional. Lo decía en su minuto la Verónica hace unos minutos atrás, que plantea el principio de no regresión, que a mí me hace mucho sentido, pero tiendo a pensar que el principio de no regresión no es solo patrimonio del derecho a vivir eventualmente en un medio ambiente sano o libre de contaminación. Es un patrimonio de todos los derechos fundamentales. ¿O alguien se imagina que vamos a tener un derecho a reunión más limitado que el que hoy día tenemos? ¿O un derecho a asociación más limitado que el que hoy día tenemos? ¿O que la igualdad ante la ley en el día de mañana va a estar más restringida de lo que hoy día es? ¿O que la libertad de expresión se va a ver restringida? Ahí ya hay un riesgo en función del negacionismo. Ojo, creo que el principio de no regresión es un principio más amplio, no necesariamente desde el punto de vista ambiental, y que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final del día, en mi opinión, lo que tienen que hacer los poderes públicos, Congreso, Presidente de la República, tribunales de justicia en el futuro, en función de los derechos fundamentales que reconozcamos, y con esto concluyo, o este principio de sustentabilidad reconocido en las bases, es ponderar, es equilibrar, eventualmente en el día de mañana, ante un conflicto de derechos o ante un conflicto aparente de ellos, bueno, ¿qué derecho en el caso concreto va a primar? No debiendo, en mi opinión, la Constitución hacer una jerarquización a priori. Todos los derechos fundamentales son muy importantes y por eso reciben ese nombre. Y habrá en el caso concreto que resolver cuál prima en función de los derechos, intereses, conflictos que se vayan generando. Creo que cometemos un error, seguir lo que en su minuto fue en los 90, una tesis que aplicó la Corte Suprema, que era la tesis numerológica. Es decir, mire señor, artículo 19, número 1 es más importante que el 2 es más importante que el 3 es más importante que el 4 y así sucesivamente. Eso sería un error, utilizar una tesis formal de qué derecho, por estar reconocido antes o después, es más o menos importante. Al final, sustentabilidad en el centro, libertad y amplitud a nuestros poderes públicos, amplitud al legislador para que juegue, para que innove, para que transforme nuestro país y que no se nos olvide algo. Gestión y recursos. Porque las áreas protegidas que todos queremos proteger requiere barcos, requiere gestión, requiere HH, requiere personas, requiere un Estado eficiente. En la práctica requiere riqueza. Y no podemos olvidarnos de eso. Tenemos que generar riqueza para, a partir de la protección del medio ambiente, solucionar también problemas que nuestro país tiene. Pensiones, salud, equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sustentabilidad, por lo tanto, Margarita, creo que logra articular nuestros anhelos legítimos, pero también nuestras necesidades que no podemos olvidar. Tenemos hoy día millones de personas viviendo en el campamento y a mí también me parece una cuestión que no podemos seguir tolerando. Así es. Claramente, Decio, como tú bien dices, entonces la sostenibilidad es fundamental, puede ser un pilar fundamental, pero evidentemente es un proceso que va a ir exigiendo cada vez estándares más altos. Y en esa evolución es probable que la interpretación que hagamos de ella en el tiempo sea cada vez más exigente. Ya a eso deberíamos apuntar. Juan Carlos, en tu intervención primera hablaste de la tragedia de los comunes y te quiero dejar en libertad y dar la oportunidad de que profundices algo que querías profundizar, pero también hacerte llegar una pregunta del público en que habla de lo siguiente. Dice, en un marco de escasez hídrica se ha consolidado como una solución el uso de agua desalada para usos productivos y de consumo humano. ¿Cuáles pueden ser los potenciales impactos ambientales si no lo hacemos bien como costo país? Entiendo que hay más de 25 plantas desalinizadoras en el país y otras tantas en proceso. Está cada vez más generalizándose aquello, pero también se ha levantado una voz, ¿verdad?, de que estas plantas son contaminantes en el sentido
visual, en el sentido territorial, en el impacto en las comunidades, etc. Así que te dejo esas dos inquietudes. Okay. Lo primero, bueno, la tragedia de los comunes, digamos, viene con elementos de 1600, 1700 en Inglaterra, no es nueva, y es fundamentalmente eso, cuando un recurso le pertenece a la comunidad, cómo se organiza esa comunidad o el gobierno, la gobernanza que está sobre esa comunidad para usarlo racionalmente. Y en el caso que yo conozco fundamentalmente, que son los recursos marinos renovables, dejé caer la idea de que uno debería, después de 40 años de ley, 91 o 30 años de ley de pesca, preguntarse sobre, los recursos son de dominio público, están siendo gestionados por el Estado, ¿cuál es la situación en este minuto? No tiene mucho que ver a lo mejor con este panel. Y pensé que alguien lo iba a preguntar, y si lo preguntas tú, hay que ser cuidadoso, porque esto no es cuestión de opiniones. Entonces, fui a una información oficial, que es el estado de las pesquerías en Chile, 2019, publicado en 2020, por Subsecretaría de Pesca. Un informe de unas 120 páginas que se publica, no sé si cada año o cada 2 años. Y al final, digamos, la conclusión, la voy a leer, porque no quiero hacerme yo responsable de los números. Dice: los comités científicos técnicos pesqueros definieron, a través de los puntos biológicos, que es un método de determinar el estado de la pesca, el estado de situación de 27 unidades pesqueras. No dice 27 especies, porque hay unidades pesqueras, por ejemplo, la anchoveta, que es una unidad pesquera en la primera región, la misma anchoveta en la segunda, pero tomando esas 27 unidades pesqueras, ¿cuál es la situación actual? Y la situación actual, lo leo textual, es una unidad pesquera subexplotada, 8 unidades en plena explotación, o sea, adecuadas, igual 9. 13 sobreexplotadas y 5 agotadas o colapsadas, igual 18. Si uno lee este informe oficial, digamos, que desde el punto de vista neutro, digamos, es eventualmente, digamos, la foto de este momento, digamos, habla de un problema serio en las pesquerías chilenas. Ese problema serio, como dice Decio y también Verónica, no se va a solucionar en la Constitución. No lo veo yo, no soy del tema, pero habrá que ver qué es lo que está fallando, digamos. A mí me dicen siempre las 5 familias, las 4 familias. Yo creo que el problema de la pesca y la familia hay que separarlo en 2, la parte técnica y la parte política o legislativa. Y si la parte técnica, o sea, la evaluación de los stocks y las cuotas a extraer no son correctas, la sacan 5 familias o 58 familias o 400 familias, va a ser incorrecto. Entonces hay que separar esas 2 cosas, y tienden a mezclarse y a ligarse. No estoy ni defendiendo a nadie, ni haciendo ningún alegato por nada, sino que creo, digamos, que, por ejemplo, el manejo a través de cuotas tiene que estar muy bien separado, la parte técnica de evaluación de la parte de asignación, llámese política o legal, como ustedes quieran llamar. Y Chile tiene un problema de acuerdo a este informe. Y lo otro, he leído un poquitito del tema de la desalinización. Es obviamente una gran potencialidad, se usa en muchos países del mundo, y tiende a haber la siguiente limitación. Tiende a entenderse que la desalinización del agua de mar, que es posible, que están las técnicas, etcétera, etcétera, tiene que estar ligada al borde costero. Y si la desalinización está ligada al borde costero, la salmuera, que es el producto, digamos, de la desalinización, se tira al mar. Hay problemas locales.
probablemente. Y hay varias de esas, pero también la salmuera podría transportarse a tierra, aumenta el costo, obviamente, y es un tema, ¿no es cierto? Y el otro tema es que yo creo que existe una gran potencialidad de trasladar agua de mar al interior y producir la desalinización en el interior donde corresponda y ahí depositar la salmuera. Y de ese punto de vista, digamos, puede ser un bien adicional al proceso, porque nos está tirando o botando al mar. En este momento hay en Chile grandes mineras que transportan agua de mar, digamos, a 2.000, 3.000 metros de altura por 300 o 400 kilómetros desde la costa, tiene un costo, por supuesto, pero uno podría pensar, estoy pensando así en líneas generales, en Petorca o en lugares en que se hiciera una inversión para alimentar las napas submarinas y proveer de agua. Y la salmuera, que es el único subproducto, digamos, que puede ser un contaminante, puede almacenarse en tierra y puede ser un recurso. Entonces, creo que tenemos que estar abiertos a esto y no concentrarnos solo en las mineras, digamos, o en las actividades que en este momento están extrayendo. Creo que el 60 o 70% del agua que se consume en Antofagasta es del producto de la desalinización, de consumo diario. Y ahí hay una planta a la salida entre Antofagasta y entre la ciudad, digamos, y el aeropuerto. En ese caso, la salmuera se bota directamente al mar. Entonces, yo creo que tenemos que abrir un poco más la mente a estas tecnologías del futuro. No es fácil transportar agua desde el mar, digamos, tierra adentro, pero si hay recursos renovables naturales, no tradicionales, como podría haber en Petorca, no estoy diciendo algo, se bajan esos costos. Probablemente no es económicamente factible con petróleo, no lo sé. Pero están todas esas combinatorias, digamos, que son interesantes. Exacto. Esa es como mi respuesta en general. Muchísimas gracias, profesor Castilla. Queda un gran desafío en ese sentido. Hay un Bueno, desafío. va quedando poco tiempo ya. Hay muchísimas preguntas del público. Lamentablemente no vamos a poder responderlas todas. Nos pueden mandar por correo las preguntas y procuraremos responder. Toda la sesión va a quedar grabada como todas las otras. Y quisiera, para ir cerrando, que las intervenciones que sigan, además de la pregunta que les voy a hacer, puedan ir también entregando su mensaje final y que quieran reforzar en este diálogo que hemos tenido hoy día sobre territorialidad y recursos naturales. Verónica, quisiera plantearte especialmente que en relación a lo que comentó Edesio sobre la Constitución, desde tu experiencia práctica en los recursos naturales, ¿cómo ves si la Constitución debería ser realmente una constitución minimalista o debería detallar algunos aspectos para salvaguardar esa protección que queremos salvaguardar de los recursos naturales? No tengo una idea tan preconcebida porque he visto con éxito constituciones que son muy cortitas y también he visto que han sido exitosos países que, como Francia, por ejemplo, ahora elevaron a una carta ambiental de más de 10 artículos sobre medio ambiente y su desempeño es muy bueno. Entonces, no tengo una idea prefijada, pero sin perjuicio de que yo no comparto, por ejemplo, todos los diagnósticos que ha hecho Edesio sobre cómo estamos, él sí ha dicho que mire todo lo que hemos logrado con la Constitución del 80 hace 40 años, que decía muy poco. Y entonces yo digo, miren lo que podríamos lograr si le agregamos cuestiones importantes, cosas que nos hagan asumir el deterioro ambiental, y la evidencia está en el informe del Estado Ambiental de Chile que hace la Universidad de Chile cada 2 años, ahí están en lo que estamos mal, y además somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, yo creo que no hay que ser autoflagelante, pero tampoco ser ingenuos. O sea, estamos en un escenario de cambio climático y lo que se exige ya no es que nos adaptemos a que va a llover menos, es que nos adaptemos a vivir en sequía, y Santiago con 7 millones
de habitantes, y por eso con justa razón los especialistas están hablando de una transformación. Esa transformación, que tiene que ser cultural, se manifiesta también, por ejemplo, en un texto constitucional. No basta una tremenda norma, ¿no? Si no es necesario eso en términos de cuántas palabras vamos a utilizar, pero sí los mensajes tienen que ser claros de aquí a 40 años más, cuidando de no anquilosarla. Por ejemplo, hay una cuestión que podría ser medio poética, pero que tiene repercusiones importantes, cuando en algunas constituciones del último tiempo, como en Croacia o en Costa Rica o en Turquía, por ejemplo, en las bases de la institucionalidad, cuando se quiere proteger algo, se habla de las riquezas o las bellezas de un país. Eso es una cuestión, podrían decir, ya, esto es una poesía. No, la riqueza se cuida, la belleza se cuida, entonces eso imprime a toda la constitución de un mensaje importante. Alemania creo que tiene la norma más corta de todas las constituciones que tienen la temática ambiental, y solo dice que el Estado debe proteger las bases naturales de la vida. Es la constitución más ecológica que hay, nos dice bases naturales de la vida. Y luego tiene normas especiales de protección para el paisaje, para todo el paisaje. ¿Ah? Entonces ha permitido luego dictar una serie de normas para efectivamente preocuparnos de eso. Pero hay otros países que han destacado, Panamá, su canal, en Egipto tienen una norma muy protectora del río Nilo y de las aguas subterráneas, porque saben que dependen de ello. Entonces también nosotros tenemos que responder a las vulnerabilidades nuestras. En Suiza, que quién va a cuestionar que no es un país desarrollado y con buen desempeño ambiental, tienen una norma en la Constitución para bosque. En Grecia para el cambio de uso forestal. En Portugal para el ordenamiento del territorio, porque viven con pavor esto de los incendios, por ejemplo, o el cambio de uso de suelo, y ya han considerado como pueblo importante elevar a rango constitucional una norma así. Entonces, cada constitución debe responder al quehacer nacional de este minuto y para lo que vendrá. Por lo tanto, yo creo que esta constitución tiene que decir harto más que solo limitarse a la sustentabilidad. Y si uno mira, como decía Decio, lo que se está incluyendo como temas mínimos a conversar, claro, uno ve el listado y en el fondo es como súper largo, pero uno lo puede traducir en que han querido, por ejemplo, quieren una mejor regulación del estatuto para el dominio público, que era lo que yo un poco decía, ¿por qué no damos reglas claras? Y ahí está el territorio marítimo, como le decía de eso al profesor, pero profesor, hay una norma expresa de la convención que reconoce el maritorio y dice que cada vez que la convención se explaye sobre el territorio marítimo, se están refiriendo en realidad al maritorio. Entonces a mí me parece justo considerarlo. Ahora también hay un listado de principios, hay un listado de enfoque, el ecosistémico, el transversal, el descentralizador. Pareciera ser como todo bien largo, pero yo creo que el tiempo que tienen para redactar la Constitución va a determinar que ojalá tengamos normas claras y normas más ambientales de las que tenemos sin duda hoy. Porque hoy hemos avanzado, y en la cuestión institucional hemos avanzado porque nos ayudó la ONU, porque nos financiaron todas las capacitaciones para crear las CONAMA, y lo hicimos un poco obligado, y ahora creamos la superintendencia obligados para ser parte de la OCDE. No es tanto que nosotros impulsemos los cambios institucionales. Los tribunales ambientales se crearon para hacerle un contrapeso a la superintendencia que podía clausurar o sancionar con 1000 unidades tributarias anuales a las empresas. Entonces, yo creo que hemos avanzado, pero si queremos ser país OCDE, seámoslo en todo. Y dentro de eso, tenemos que tener mejores indicadores de los que tenemos hoy día, respecto, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no sé si ustedes han seguido el cómo estamos cumpliéndolo, y no estamos cumpliendo muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo no tengo un diagnóstico tan positivo
como el que tiene, por ejemplo, Edesio, y creo, en cambio, que hay que asumir la realidad con una ambición mayor, pero eso no significa una constitución necesariamente larga, no, para nada. Efectivamente, Verónica, como tú dices, estamos en el lugar 30 de 165 países, de acuerdo al último estudio de Cambridge sobre el avance de los ODS, la Agenda 2030, de la cual me alegro que hayas hablado hoy día y que hayas mencionado, porque eso no significa que estemos bien, hay mucho que avanzar. El ranking en general es bajo. Entonces... o sea, comparémonos con los OECD. Exactamente. Que eso decimos que somos. Bueno. Exactamente. Claro. Juan José, entonces como arquitecto en que está siempre pensando en la planificación territorial, ¿verdad? Finalmente, ¿qué mensaje quisieras dejarnos como esa relación que hemos abordado hoy día de territorialidad y recursos naturales? Claro, Margarita, primero destacar este panel por un Chile sostenible en que, como todos hemos coincidido, de que esta letra tiene que ser cultura y esta cultura tiene que ser acción, y en eso el restaurar confianza es un elemento fundamental. Y por eso esta cruzada entre distintos sectores, con participación directa de la academia, con evidencia de la ciencia, de cara, digamos, a la ciudadanía, tiene que permanecer en el tiempo. Todos queremos aportar, en definitiva, a la construcción de esta casa de todos. Y en este contexto, entonces, nadie debe restarse a ese diálogo, a esa conversación, a abrir esos espacios, a asumir, comillas, esos riesgos. Y en ello, esta idea de colaborar en la planificación de los territorios, el de avanzar sobre descentralización, el de generar autoridad, autonomía, participación, beneficio a los territorios locales, en el resguardo de los recursos naturales y apuntar entonces a este desarrollo, digamos, de un país sustentable y más equitativo, es una tarea en la cual los gremios estamos absolutamente comprometidos. En materia de bosque, que nadie se reste en la evidencia de la ciencia, la evidencia de biodiversidad y ecología, la evidencia sobre los recursos hídricos, los conocimientos sobre un sector que ha tenido un desarrollo y evolución por 120 años, los conocimientos ancestrales, tienen que concurrir a estos espacios en común. Tuvimos la oportunidad de participar en la COP25, en la cumbre forestal, y en la cual Chile manifestó una política de continuidad, más allá de los regímenes de los gobiernos de turno, metas muy ambiciosas. Chile duplicó su meta en términos de manejo del bosque nativo, duplicó su meta en crecimiento de los bosques, y generó una meta nueva, el restaurar a escala de paisaje 1 millón de hectáreas. Como sector gremial, que representando al sector forestal, estamos absolutamente comprometidos con esas metas. Participamos en las mesas técnicas, nuestros científicos están participando en el de poder construir esa evidencia, estamos construyendo espacios y experiencias en sitio para poder ilustrar las capacidades que tenemos en nuestro país. Nuestro norte es que este crecimiento del árbol, el árbol adecuado, en la región adecuada, en las manos adecuadas. Con esa visión integradora y con estos espacios de construcción de confianza, vemos con mucha esperanza lo que se está construyendo para el desarrollo sustentable del Chile del futuro. Gracias, Juan José. Muy esperanzador tu mensaje. Y finalmente, cerrando ya el panel, Edesio, quisieras comentar ya con todo lo que se ha dicho esta mañana y lo que se ha comentado en cuanto a los recursos naturales y la territorialidad y lo que has planteado hacia la Constitución. Quisieras entonces recoger algunas de estas opiniones y finalmente cerrar tu recomendación, opinión, visión. A ver, yo creo que tenemos que entender la Constitución como un sistema y por lo tanto todas las disposiciones asociadas a medio ambiente o recursos naturales tienen que también congeniar y ordenarse en función de un todo. Eso es una Constitución. Segundo, cuando pensemos en esta Constitución, particularmente en estas materias, creo que también tenemos que hacer el esfuerzo, algo dijo Verónica, tal vez de pensar el país que nos gustaría ser, reconociendo por supuesto nuestras particularidades, nuestras formas de ser, nuestro territorio, nuestro paisaje. Y en ese sentido yo coincido que hay que mirar a la OCDE, y por lo tanto creo que en principio hay que ir a buscar a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, al constitucionalismo español, al cual le debemos bastante, lo que ha hecho Francia, pero tengo dudas si efectivamente hay que ir a buscar algo al constitucionalismo ecuatoriano, o bolivariano, o chavista en Venezuela. Tengo dudas, derechamente. Y en ese sentido, una vez que tengamos más o menos claro dónde podemos ver criterios, lineamientos, miradas que nos hagan sentido,
y decir, me gustaría ser este país, ver qué han hecho. Y en ese sentido, tiendo a pensar que hay que tomar algunas definiciones. ¿Dónde queremos finalmente entregar, de alguna manera, instrumentalmente la protección del medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales? ¿En la Constitución o eventualmente en el legislador o en la administración? ¿O queremos eventualmente tener una Constitución muy genérica, muy ambigua y terminar finalmente judicializando distintos problemas? Creo que tampoco es una buena solución. Creo que la peor de todas es terminar en un tribunal discutiendo caso a caso cuándo hay vulneración de un derecho, cuándo no, cuándo se afecta un recurso hídrico, cuándo no. Creo que eso no le conviene a nadie, que 3 de 5 ministros terminan resolviendo en un caso concreto y específico a la luz de un expediente qué es una cosa y qué no es la otra, qué dice la Constitución y qué no dice. Por lo tanto, tiendo a pensar que tenemos que entregarle un poder, una relevancia muy consistente al legislador. Yo confío en el poder democrático por excelencia, para que sean nuestros representantes, representando distintas sensibilidades, miradas, ángulos y perspectivas, los que finalmente vayan conduciendo las políticas públicas en materia ambiental, en materia de recursos naturales. Me parece que es el órgano democrático por excelencia. Insisto, creo que hay que tener cuidado con rigidizar o constitucionalizar en exceso debates morales, debates sobre visiones, debates sobre modelos económicos. Esta Constitución debiese permitir, de hecho, que distintos modelos, que distintos gobiernos, que distintas aproximaciones en el día de mañana puedan efectivamente materializarse y que la ciudadanía vaya eligiendo democráticamente hacia dónde quiere conducir el país. Y para terminar, una reflexión final. Se ha hablado bastante de autonomía de las regiones, de descentralizar el poder. Yo también quiero hacer una prevención. He escuchado a algunos constituyentes, por ejemplo, plantear de que queremos o quieren evolucionar de un Estado unitario a un Estado federal. Creo que eso precisamente lo que va a hacer es desigualar el territorio. Si hay algo que nos ha enseñado el federalismo, con sus ventajas y sus desventajas, es precisamente la desigualdad. Si uno mira el caso americano, mexicano, brasilero, incluso argentino, hay estados muy ricos, hay estados más pobres, hay estados que cobran más impuestos, otros que cobran menos impuestos, unos que permiten determinadas industrias, otros que las prohíben, y eso es el federalismo, precisamente distintos estados que experimentan en distintas materias y cuyos efectos naturalmente se acotan a esa realidad territorial. No sé si en Chile tenemos cultura primero, segundo, capacidad económica e infraestructura para efectivamente federalizar algunas regiones, pero sí tenemos que avanzar en mayor equidad, y eso creo que puede haber una distribución distinta respecto a los usos de los recursos que se generan en sectores que generan mucha riqueza como en el norte, para que de alguna manera eso pueda distribuirse o quedar derechamente en la región, para que las regiones no solo reciban las cargas, sino que también los beneficios. Creo que el desafío va por ahí, más legislación, más políticas públicas, más innovación, y cuidado con rigidizar, cuidado con no entender la Constitución como un sistema, y tratar de llevar visiones, ángulos muy particulares a un debate que infla expectativas y que después puede costarnos muy caro. Muchísimas gracias, Edesio. Muchísimas gracias a todos los destacados panelistas que nos han acompañado esta mañana, a Juan Carlos, Verónica, Juan José, Edesio, por sus ideas distintas a veces, disímiles, pero complementarias. Todas ellas son valiosísimas desde nuestro punto de vista. Como Juntos por un Chile Sostenible, queremos agradecerles muy especialmente sus aportes, queremos difundir estas ideas, queremos que ellas trasciendan y tengan un impacto también en la nueva Constitución, en la legislación, en el trabajo que vayamos realizando como organizaciones en el camino hacia un Chile más sostenible. Queremos dejarlos invitados al próximo jueves, en que será el próximo panel de este ciclo, que abordará cambio climático y recursos hídricos. Es el jueves 21 de octubre, de 10 a 11:30 de la mañana. Estarán invitados René Garró, investigador principal del CR2, académico de la Universidad de Chile, Jessica López, presidenta ejecutiva de Andes, Ulrike Bröckseck, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, y moderará Camilo Charme, director de Asuntos Regulatorios de Generadoras de Chile. En nombre de Diálogos sobre Constitución y Medio Ambiente y Juntos por un Chile Sostenible, queremos agradecer muy especialmente su tiempo, sus aportes, sus
sus ideas. Creemos que de esta manera construimos un Chile mejor para todos, más equitativo, más justo y con una proyección de futuro. Muchísimas gracias.